Dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea, sí vino a ellos, pero se pasó de largo. Porque en Marcos leímos que se pasó de largo, empezó a adelantárseles. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces, ¿de qué? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡hey, tengan ánimo! ¡Yo soy! ¡No teman! Eso es lo que dice hoy el Señor. ¿Tú, cómo está tu barca hoy? ¿Qué tal están las olas? ¿Qué tal están las olas? ¿Cómo está el viento contrario? ¿Qué tal está? ¿Cómo está la barca ahí en medio del mar? ¿Cómo está tu barca? ¿Cómo está tu barca? ¿Cómo está tu barca? ¿Cómo está tu barca? Así como está tu barca, de la manera que está tu barca, Dios te dice, hey, yo soy. Ten ánimo, no temas. Me asombra esto. Me asombra mucho esto. Lo primero que Jesús le dice a los discípulos es, tengan ánimo, no tengan miedo. ¿Alguien me está escuchando por acá? Lo primero que Jesús le dice a los discípulos es, tengan ánimo. Pero ¿por qué le dice que tengan ánimo si el problema no era el ánimo, el problema era el miedo? ¿Por qué no me preguntas tan locas yo? Pero yo noche estudiando esto me preguntaba, bueno, Señor, ¿y por qué les dices que tengan ánimo si lo que tenían era miedo? Y me dijo el Señor, porque de nada servirá que les hubiera dicho que no tuvieran miedo si no tenían ánimo. Si tú no tienes ánimo, nunca dejarás de temer. Lo único que viene a investirte en esta hora y en este día es que tengas ánimo. Y si tienes ánimo, dejarás de temer. Así que el Señor te dice, no importa cómo esté tu arca, no importa cómo esté siendo investida, no importa de qué tamaño se levantan todas las olas, tengan ánimo. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Tengan ánimo. Tener ánimo. Fue lo primero que Jesús les dijo. No les dijo, hey, no tengan miedo, les digo, tengan ánimo. Y después les dice, yo soy. O sea, en pocas palabras, traducido es esto: la tormenta yo te la fabriqué. La tormenta que estabas viviendo ahí en medio de la barca, todo lo que se ha estado pasando, yo tengo el control de los mares, de los cielos, de todo. Yo te la fabriqué para que aprendieras. Dejé la teoría para que tuvieras una práctica. ¿Cuántos me conmigo? Pero a nadie le gusta la práctica, a todos les gusta la teoría. A todos nos gusta sentarnos en una aula que nos enseñe. Jesús ya nos había sentado en una aula, ellos habían tenido el monte del sermón de las bienaventuranzas, ya los habían tenido ahí, lo habían escuchado todo el día. Yo le dijo que se suban a la barca a ver si aprendieron algo de lo que escucharon. ¿Cuántos están acá conmigo? Por eso cuando tú vienes a la iglesia tú te sientes bien padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pero mañana qué? O hoy mismo, que llegues a tu casa y tu marido que no quiere venir a la iglesia, ¿de dónde vienes? Estas cosas están aleluyadas. Ya tienes el problema en tu casa ahí. O saliendo de aquí, ay, pues estuvo bien padre esto de que somos prósperos y que somos ricos en el Señor, pero no traigo ni para la pecera. Porque una cosa es que escuches y otra cosa es que lo pongas en práctica. Le platicaba fue esta semana, fuimos a la casa de vida con los hermanos, don Miguel y su esposa, Laura, y nos fuimos sin gasolina. ¿De veras? Nos fuimos sin gasolina. Y me dice, pasó, ¿por qué no hay gasolina? Porque mira, desde a mediodía no sin gasolina. Y no porque no traiga dinero, simplemente porque llegué a la gasolina donde me gusta echar, porque las demás, mire, las desconfianzas, la no me roban.
con mis hijas, regresé, las llevé, las traje del colegio. Fui 2 veces porque mi hija sale 1 hora, ese día sale 1 hora y mi otra hija sale a otra 1 hora después. Entonces fui 2 veces al colegio, regresé, pasé 2 veces a la gasolinera, no había gasolina, así llegué a mi casa, así me fui a la oficina y así esperé a Samuel, que llegó a las 8 de la noche para irnos a la casa de vida de los miércoles a la casa de la familia Torres. Pero no traía gasolina y cuando íbamos saliendo hay una gasolinera enfrente de mi oficina y estaba así de llena, y entonces yo le digo a Samuel, ¿cómo ven? ¿Nos vamos así? Dice, no, pastor, mejor eché gasolina. Le dije, ¿sabes qué? Ya no hay mucho tiempo, son 8:15 y no alcanzamos a llegar, mejor nos vamos así sin gasolina. Y está lejos. Los que conocen la casa del hermano Miguel, está lejos. Es una bendición que vengan hasta acá. Eso se llama fe. Y le conté a Samuel, dije, mira, una vez, y ustedes se la saben, una vez un hermano y yo me evangelista, nos fuimos al mezquital, y ustedes saben la historia. Nos fuimos sin gasolina al mezquital y regresamos sin gasolina. Oramos, le dije, vamos a orar, íbamos orando al camino, declaramos que esta camioneta, tú le recargas el tanque de gasolina de dióxido de carbono, no sé qué le tengas que hacer. Pero ¿qué vas a hacer con la gasolina? Y vamos a llegar al lugar. Se sorprende Samuel porque llegamos a la casa de Miguel, se puso glorioso, ¿cuántos dicen amén? Estuvimos orando, estuvimos compartiendo la enseñanza, hubo palabra profética, Dios se movió de una manera sobrenatural y ya después cuando nos íbamos un hermano nos pide ray. Y Samuel se queda viendo a mí. Me dice, pastor, ahí hay una gasolina saliendo. Le dije, no, pero aquí está la entrada de las brisas. Le dije, no, aquí no hay hecho de gasolina. Y me dice, güey, dice hermano, ¿y dónde vive, hermano? Dijo, en las brisas. Bueno, todavía tengo que caminar. Dice Samuel, y le echamos gasolina. Le dije, mire, si vamos a la fe, vamos a la bien. Vámonos sin gasolina. Hermano, llevamos al hermano a su casa. Y me dice el hermano, pastor, ¿tendrás 5 minutos para mí? Le dije, sí, claro que sí. Y se baja el hermano y me dice Samuel, ¿va a pagar la cabeza? Le dije, no, quiero que te quedes con ahí emocionado. ¿Puedo hablar conmigo? Y se quedó con él, yo me tardé como 10 con el hermano platicando. Ya sabe usted, ¿verdad? Y la camioneta estaba encendida. Y salimos de las brisas y hay 2 o 3 gasolineras. No me paré ninguna. Le dije, no, mira, en el nombre de Jesús vamos a llegar a donde yo quiero echar. ¿Y acá qué pasó? Pues Samuel comenzó a remangarse. Dijo, ¿vamos a tener que escuchar o qué pasó? Dije, no, vamos a llegar. ¿Y qué ocurrió? Llegamos. Y todavía el despachador se tardó para atendernos. Y yo con la camioneta prendida. Cuando usted use la fe, úsela bien. No use medias, úsela completa. ¿Ah? No se lo vendo. La camioneta está hundida, por eso. ¿Cuántos quieren que les suba el carro? ¿Amén? ¿Cómo te quiero que le eches aceite a tu carro? A todos voy a ungir los carros. Pero, mire, no fue por otra cosa más que por eso, porque por la desconfianza, hablando del tema. Entonces Jesús acudió al socorro cuando clamaron. Si los discípulos no claman, Él no va. Si usted no clama a Dios, Él no va a socorrerle. Escuchen esto. Usted tiene que clamar a Dios. Ahora ocurre algo sobrenatural. Y esto fue lo que Dios me reveló anoche. Si los discípulos no hubieran experimentado una amenaza e inseguridad, Pedro nunca se hubiera bajado de la barca. No estaba planificado que Pedro se bajara de la barca. El problema no era que Pedro se bajara de la barca. La situación original era que los discípulos tuvieran miedo. Si los discípulos tuvieran miedo, alguien se iba a lanzar a la mar. Alguien se iba a lanzar. Mire, ¿qué pasó con las Torres Gemelas? Hubo muchas personas que por el miedo y la inseguridad de lo que estaba ocurriendo arriba, porque se estaban incendiando, muchos saltaron al vacío. ¿Sí lo vieron acá? Entonces la enseñanza no era solamente para Pedro, la enseñanza era para los 12. Algo podía ocurrir, algo podía suceder, alguien se tenía que animar a bajar
Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tienes que ser violento, tienes que bajarte de la marcha. Pedro había aprendido muchas cosas, pero seguramente nunca le había enseñado a caminar sobre el agua. Yo estoy seguro que nunca, ¿me perdí la canción? Yo estoy seguro que nunca Jesús tomó a Pedro y le dijo, mira, vamos aquí a este charquito y aprende a dar pasito tras pasito a ver cuándo te hundes. Nunca sucedió esa enseñanza en la Biblia, porque las cosas de Dios suceden de repente. Las cosas de Dios suceden de repente. Tu bendición ocurre muy de repente. Tu prosperidad ocurre muy de repente. Todo ocurre de repente de Dios. Para muchos teólogos, escúchame esto porque esto sí le va a sonar familiar, sobre todo si usted ha escuchado a otro predicador mejor que yo. Para muchos teólogos, Pedro fracasó. Para muchos predicadores, la enseñanza siempre es esta: Pedro se bajó de la barca y se hundió porque no tuvo fe. ¿Está claro? Esa es la enseñanza que usted siempre va a escuchar el 87% de las veces que usted escucha esta predicación. Hermano, tenga fe, no sea como Pedro, que caminó sobre el agua y se hundió. ¿Lo has escuchado esa enseñanza? ¿Verdad? Pero Pedro hizo algo que usted y yo nunca hemos hecho, y que ningún teólogo predicador de los que dicen que ahora sí es muy fácil decir Pedro se hundió. A ver, bájate de la barca también. ¿Fíjame conmigo? Una cosa es decir, si Pedro se hundió, no tuvo fe. A ver, bájate de la barca y camina sobre el agua. Ahora, era un desafío caminar sobre el agua en medio de las olas altas y de los vientos contrarios. No solamente se trataba del desafío de caminar sobre el agua, se trataba del desafío de que había olas que lo amenazaban y un viento contrario que quería derribar su barca, mucho menos a él que estaba caminando sobre el agua. Muchos teólogos dicen Pedro fracasó porque se hundió, pero a la verdad lo que Pedro hizo, usted, ni yo, ni ningún teólogo predicador ha hecho. ¿O cuántos aquí han caminado sobre el agua? ¿No? Yo no sé nadar, no. Escucha bien esto. Pedro no fracasó. Le voy a quitar la enseñanza de 1000 años. Pedro no fracasó. Simplemente él confió. Dijo, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y él hizo algo que usted y yo que quizás no hemos aprendido. Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó confiando en su palabra. Pedro confió en la palabra de Jesús, cosa con la cual usted y yo batallamos. En confiar cuando el Señor nos dice, ven. Cuando el Señor nos dice, haz. Cuando el Señor nos dice, ve. En eso batallamos y no tenemos que caminar sobre el agua. ¿Está conmigo? Pero tenía triple desafío. Había unas olas muy altas, había un viento contrario y aparte tenía que caminar sobrenaturalmente. Pero él dijo, si Jesús me dice, yo sí voy. Porque dicen acá, si Jesús me dice, yo sí voy. Entonces Pedro no fracasó. Bueno, para mí. Pedro no fracasó. Él además decidió confiar en la palabra de Jesús. Ahora, Pedro no fracasó. Pedro seguramente habría navegado ese mar muchas veces. Él era pescador. Ahora, la pregunta de los 64,000: ¿por qué Pedro se hundió si era pescador? Seguramente los pescadores todos saben nadar. ¿Están conmigo? ¿Por qué se hundió?
cuando fallaste en la primera? ¿Cuántos aquí están dispuestos a volver a hacerlo, aunque en la primera fallaste? No fracasaste, fallaste. ¿Cuántos estás dispuesto a volver a hacerlo si en la primera fallaste? Quizás en la primera Jesús te dijo, ven, y tú te bajaste de la barca bien entrón. Dices, yo voy, sí Señor, en el nombre de Jesús, yo le entro, yo voy. Y de repente cuando viste el mar, cuando viste los vientos, cuando viste el agua,